Robin aplicó suavemente los frenos. Más adelante había una curva cerrada, justo antes de un puente. Dada la peligro potencial, decidió reducir la velocidad. Robin no era un conductor experimentado y prefería para no correr peligros innecesarios. Además, se casaría en un mes. Fue su prometido que le había regalado este auto, no uno nuevo, sino usado, en buen estado. Por supuesto que no me importa un coche viejo y estoy profundamente agradecida por ello, dijo cuando él se lo mostró a ella. ¿Pero por qué, si el dinero es un problema, puedo arreglármela sin coche por ahora? No se trata de dinero, respondió Josh en voz baja. No veo el sentido de comprar un auto nuevo, cuando uno poco usado, aún en buen estado, se puede comprar por mucho menos. Además, acabas de obtener tu licencia. Si pasa algo, no te sentirás tan mal sobre dañar este auto como lo harías con uno nuevo. ¿Estás insinuando que no estudié lo suficiente? Robin fingió insulto. No, en absoluto, se rió Josh. Recuerdo lo que era ser un principiante. Una vez que se sienta un poco más cómodo, podemos considerar un auto más nuevo. Sí, supongo que tienes razón, asintió Robin. Sí, los argumentos de Josh eran racionales y su estilo de vida frugal, arraigado en una filosofía de economía prudente, fue una de las razones por las que lo había elegido a él sobre otros pretendientes. Si bien Josh le aseguró que no había problemas financieros, ella sabía que la verdad tenía más matices. Tenía dinero, pero no era prudente gastarlo en compras suntuosas, especialmente ahora. Durante años, Josh había estado desarrollando su propio negocio, que exigía una inversión sustancial, incluido el financiero. Por supuesto, en algunos aspectos le resultó más fácil que en otros. Obtuvo el dinero para abrir su negocio de sus padres, quienes eran empresarios exitosos. Además, pudieron darle algunos valiosos consejos. Pero ese fue el fin de su participación en el negocio de su hijo predilecto. Desde pequeño le enseñaron a ser independiente. Robin provenía de una familia modesta, pero no empobrecida. Sus padres eran mandos intermedios que ganaban unos ingresos decentes y no tenía ambiciones de iniciar su propio negocio. Robin siguió su camino, trabajó en varias empresas y logró algunos avances profesionales antes de conocer a Josh. Durante su relación, Josh le ofreció un puesto en su empresa, no cualquier puesto, sino como su socio. Por supuesto que no, ella se negó firmemente. Me falta experiencia para un papel tan importante. Yo tampoco tengo mucho, respondió Josh. Estoy aprendiendo sobre la marcha. Pero tienes algunos conocimientos de tus padres y experiencia en la gestión de tu propio negocio. Simplemente no estoy preparado para eso. Bien, ¿qué tal esto? Te unes a mí en el mismo nivel en el que estás ahora y mejoraremos sus habilidades y conocimientos hasta que esté listo para ser un socio pleno. Si me pasa algo, ¿quién mejor para dirigir el negocio que mi esposa? Ah, no digas eso. No te va a pasar nada malo. Robin, que era algo supersticioso, replicó. Y ahora Robin regresaba a casa del trabajo. Su prometido, como de costumbre, permaneció en la oficina con más trabajo por delante. Esta fue la razón principal por la que Robin obtuvo su licencia de conducir y necesitaba un automóvil. Sin él, el traslado desde la oficina de la ciudad hasta su casa de campo no era muy cómodo. De repente Robin sintió que algo andaba mal. Necesitaba girar a la derecha, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el auto siguió avanzando en línea recta. La barandilla del puente, que parecía demasiado débil, ya estaba a la vista. Era evidente que la barandilla no aguantaría el peso del coche, ni siquiera a baja velocidad. Abrumado por el pánico, Robin no podía comprender lo que estaba pasando. Desesperada, pisó el pedal del freno hasta el suelo. Pero fue demasiado tarde. El coche chocó contra la barandilla y se hundió en el río, hundiéndose lentamente como a cámara lenta. Abrumada por el impacto, el estrés o una combinación de ambos, perdió el conocimiento.
Un atasco de tráfico comenzó a formarse en la orilla cuando los curiosos se detuvieron y bajaron de sus vehículos. Una multitud se fue reuniendo poco a poco en el puente, observando la tragedia que se desarrollaba con una sensación de impotencia. Todos querían ayudar, pero nadie sabía cómo. ¿No deberíamos llamar a una ambulancia? Alguien sugirió. ¿De qué sirve una ambulancia? Necesitamos servicios de emergencia, replicó alguien más. Los paramédicos no se sumergirán en agua helada, ¿verdad? Cuando lleguen, se habrá ahogado. ¿Por qué nadie pide ayuda, por el amor de Dios? Si eres tan inteligente, ¿por qué no llamas? Alguien llamó a los rescatistas o a los médicos. Pero estaba dolorosamente claro que no llegarían a tiempo. Un coche rojo brillante se hundía cada vez más en el agua, arrastrando consigo a la mujer al volante. El tiempo se estaba acabando. Nadie en la multitud sabía de dónde había venido el hombre con ropas sucias y andrajosas. No había llegado en coche. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se deshizo de su vieja chaqueta y sin dudarlo se sumergió en el agua fría. Cuando este misterioso extraño llegó al auto, este estaba completamente sumergido en el turbulento río. Luego se sumergió. La multitud pareció contener la respiración, junto con el valiente. El ruido cesó instantáneamente y un silencio inquietante envolvió la escena. Pasó un minuto, un segundo, un tercero, y finalmente la cabeza del valiente apareció sobre el agua. Haciendo fuertes golpes con sus brazos, claramente estaba arrastrando algo pesado detrás de él. La tensión de la multitud, que había disminuido momentáneamente, aumentó con renovada intensidad. La incertidumbre flotaba en el aire ya que no estaba claro si la mujer todavía estaba viva o si el hombre simplemente hubiera facilitado el trabajo del servicio de rescate recuperando su cuerpo. Ignorando a los espectadores, el héroe llegó a la orilla y colocó suavemente a la mujer en el suelo. Inmediatamente comenzó las labores de reanimación. Después de unos segundos de tensión, Robin tosió, escupió agua y abrió los ojos. Ella solo podía mirar a su salvador con atónita gratitud, expresando su agradecimiento sin palabras. Cuando finalmente llegó la ambulancia, la multitud que se había reunido cerca del puente estalló en aplausos y gritos de júbilo. En medio del caos, el misterioso hombre que había ayudado, desapareció sin que nadie se diera cuenta y dejando atrás su chaqueta raída. Robin fue llevada de urgencia al hospital. Unas horas más tarde llegó su prometido. Los médicos le informaron sobre el incidente. Se culpó a sí mismo por el accidente, sabiendo que el mal funcionamiento del coche, que había pasado por alto al comprar, probablemente fue la causa. Y todo debido a mi tonto deseo de ahorrar dinero, pensó lleno de culpa. Debería haber comprado un auto nuevo con garantía para mi amado, o al menos no debería haber escatimado en un diagnóstico adecuado. En cambio, le creí al dueño anterior, quien afirmó que el auto había sido revisado recientemente y no tenía problemas. Al ver a Robin, Josh exclamó: «Cariño, ¿cómo te sientes?» «Estoy bien ahora», respondió ella con dulzura. «Los médicos dicen que es un milagro que no sufrí ninguna lesión grave por la caída. Podría haber terminado mucho peor si no fuera por la ayuda de un amable extraño». «¿Quién era él?», preguntó Josh. «¿Dejó algunos contactos? Deberíamos agradecerle». «No lo sé, parecía un vagabundo». «No dejó nada. De hecho, se fue tan rápido que hasta olvidó sus cosas». «Pobre tipo». «Entonces, razón de más para encontrarlo», dijo Josh con confianza. «Si es un vagabundo, él mismo debe necesitar ayuda». Conociendo la terquedad de su prometido, Robin no discutió con él. Desde su perspectiva, no valía la pena molestar al hombre que había dejado claro que no quería llamar la atención. Sin embargo, hacer cambiar de opinión a Josh era imposible. Comenzó a buscar con entusiasmo al vagabundo desconocido. Incluso fue a ese desafortunado puente y buscó en el área cercana. Además, utilizó todas sus conexiones, lo que finalmente condujo a un resultado.
Resultó que las cámaras de CCTV cercanas al lugar habían grabado el incidente y Josh logró obtener las imágenes. Al final resultó que el extraño caminaba a menudo por el puente, generalmente acompañado por un perro grande y peludo. El rostro del hombre era claramente visible en algunas tomas y siempre se acercaba por el mismo lado. Esta información fue suficiente para el decidido Josh. Armado con copias impresas de los fotogramas de la cámara, volvió a visitar el puente e intentó seguir la ruta conocida del hombre. Cuando perdió el rastro, pidió ayuda a los transeúntes. Muchos reconocieron al hombre con un perro grande y aparentemente amigable, pero nadie pudo precisar dónde vivía. Sin inmutarse, Josh regresó al área repetidamente, interrogando a los transeúntes. Siempre llevaba consigo una pequeña bolsa que contenía una chaqueta nueva que le había comprado al hombre. Consideró que esto era particularmente importante ahora que se acercaba el invierno. Sin embargo, nadie pudo decirle dónde vivía el hombre. Después de 3 semanas de búsqueda infructuosa, el entusiasmo de Josh no disminuyó. En cambio, sus fracasos solo lo estimularon, alimentando su deseo de continuar su búsqueda con mayor fervor. Mientras tanto, su propia boda se acercaba rápidamente. Finalmente, sus esfuerzos fueron recompensados. Un día, al llegar a su destino, se sorprendió al encontrar un perro negro, grande y peludo. El mismo que había visto en grabaciones de video. A pesar del parecido de todos los demás perros, pudo reconocer a este en particular a una milla de distancia. Junto al perro estaba su dueño, un hombre de la edad de Josh, pero alarmantemente delgado. Esta impresión se acentuaba por su vestimenta. Solo llevaba una cazadora ligera, a pesar de que los meses no eran especialmente cálidos. Mientras Josh se acercaba al extraño, pensó en cómo iniciar la conversación. Todavía creía que la búsqueda del éxito se debía a la buena suerte más que a sus propios esfuerzos. Sin embargo, se equivocó. El extraño habló primero y su tono distaba mucho de ser amistoso. Supongo que eres tú quien ha estado husmeando por aquí durante semanas, preguntando por mí y mostrando a la gente fotografías mías. Sí, ese soy yo, respondió Josh. Estaba tan sorprendido por la confrontación que las respuestas que había planeado se le salieron de la cabeza. No estaba seguro de cómo reaccionar ante una bienvenida tan fría y ciertamente no anticipó la hostilidad del vagabundo. ¿Y por qué, puedo preguntar, me necesitas? Bueno, verás, Josh comenzó a recuperar la compostura, has rescatado a mi prometido. ¿Recuerdas, verdad, la mujer que se cayó del puente en su coche? La sacaste y le administraste primeros auxilios. Sí, bueno, es difícil olvidar una experiencia así. El tono del extraño se suavizó un poco. Vayamos a hablar a mi cabaña si quieres. Puede que el ambiente no parezca demasiado acogedor, pero así es. Josh notó que el vagabundo parecía ansioso por abandonar el lugar lleno de gente lo más rápido posible. Este comportamiento coincidía con lo que había observado en las cámaras. El hombre evitaba las grandes multitudes y prefería pasear a su perro cuando las calles estaban vacías. Mientras Josh consideraba las implicaciones de este secreto, el hombre y su perro lo llevaron por unos callejones oscuros. No les llevó mucho tiempo navegar. En unos 10 minutos llegaron a una casa aparentemente abandonada en las afueras, que era su destino. ¿Te estás escondiendo de alguien? Josh no pudo contener su curiosidad. ¿Qué te hace decir eso? Su compañero respondió bruscamente. No, solo estoy. Josh vaciló y rápidamente cambió de tema. ¿Cómo te llamas? Bernie. Mi nombre es Josh. Encantado de conocerlo. No quise ofenderte al traerte aquí, pero dejaste tu chaqueta en el puente. Me pareció que tal vez no pudiera permitirse el lujo de perderlo. Dijo, entregándole a Bernie un paquete con su chaqueta. Bernie aceptó la chaqueta con calma y dijo simplemente, gracias. Los dos hombres permanecieron en silencio por un momento. Josh inspeccionó la casa desolada,
tan vacía y abandonada por dentro como parecía desde fuera. La única señal de vida era un montón de trapos en un rincón, una cama improvisada para un perro. No deberías vivir así, murmuró Josh. Entiendo que las cosas deben ser difíciles para ti. Quizás pueda ayudarte. Verney negó con la cabeza. La conversación había llegado a un callejón sin salida. Verney claramente no estaba dispuesto a hablar y Josh no sabía cómo proceder. El incómodo silencio fue roto solo por el sonido del perro masticando algo en un rincón, ajeno a la atención humana. Al menos ven a nuestra boda, ¿vale? Josh lo intentó de nuevo. Es en unos días. No te preocupes por el neumático o el transporte. Yo me encargaré de todo. Por favor, venga. Creo que Robin estaría contento. Sí, pero ¿con quién dejaré al perro?, murmuró Verney. Bueno, si es un problema real, existen soluciones. Existen hoteles para mascotas, o he oído que las personas pueden cuidar mascotas temporalmente. Pero, sinceramente, no creo que dejarlo solo unas horas sea un problema. Después de todo, él no estaba contigo cuando rescataste a Robin. La discusión continuó por un tiempo. Verney inventó las excusas más ridículas para no ir a la boda. Josh, por su parte, estaba entrando en el mismo estado de excitación que no le permitía dejar de buscar al misterioso desconocido. Estaba dispuesto a discutir hasta altas horas de la noche para convencer a Verney. Finalmente, al sentir esto, Verney cedió. Está bien, admitió. Asistiré, pero no por mucho tiempo. A Josh le preocupaba que Verney dijera esto simplemente para apaciguarlo. Temía que el gran día Verney simplemente no apareciera en el restaurante, devolverle todos sus regalos, disculparse y alegar algo absurdo como que su perro está enfermo. Josh estaba tan inseguro acerca de la asistencia de Verney que ni siquiera le informó a Robin. Razonó que si Verney aparecía sería una agradable sorpresa. De lo contrario, la novia no se sentiría decepcionada el día de su boda porque no le habían dado falsas esperanzas. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Verney llegó, pero se mantuvo alejado de los festejos generales. No habló con nadie y respondió todas las preguntas brevemente. Pero él apareció. Parecía que su palabra era inquebrantable, lo que hizo que Josh respetara aún más al peculiar vagabundo. Y todo parecía ir bien, excepto que notó que la novia, que había estado alegre y satisfecha con su vida desde la mañana, había caído en algún tipo de tristeza o en algún tipo de reflexión. No, claro que estaba sonriendo, charlando amablemente con los invitados y todo eso. Pero Josh conocía demasiado bien a su amada como para darse cuenta de que algo iba mal. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó en voz baja cuando tuvo la oportunidad. «¿Por qué trajiste a Verney aquí?». Ella respondió directamente. Tomado por sorpresa, Josh tartamudeó. Probablemente esperaba cualquier respuesta excepto esta. «Pensé que estarías feliz de verlo», respondió estupefacto. «Por supuesto que me alegro, pero ese es el problema. No está nada contento de estar aquí. No puedo entender por qué. De hecho, tal vez tenga una idea. Es solo un vagabundo sin hogar, rodeado de riqueza y éxito. ¿Cómo crees que le hace sentir? Ha sido sacado de su mundo familiar, sumergido en todo este lujo, para entretener al prometido de un rico hombre de negocios, y luego será empujado de nuevo a su miserable vida. No creo que esa sea la situación». Josh respondió seriamente. «Le ofrecí varios tipos de ayuda, pero la rechazó. Se negó a trabajar para mí o aceptar dinero. Es como si prefiriera su vida miserable. Pero tienes razón en una cosa. Claramente no quería venir aquí. Quizás no debería haberlo persuadido tanto. No entiendo por qué estaba tan decidido». «¿Sé por qué?». Robin se rió, pero no pudo continuar con su pensamiento si realmente iba a hacerlo. El Toastmaster, que había estado brindando entretenimiento de fondo sin captar realmente la atención del huésped.
Finalmente comencé algunos concursos tontos y otras actividades, exigiendo la participación obligatoria del público. ¿Y tú, jovencito, qué haces parado sin hacer nada?, preguntó de repente, claramente dirigiéndose a Verney. Verney había pensado que su deber había cumplido. Había cumplido su promesa y planeaba irse en silencio, sin llamar la atención, pero ahora todas las miradas estaban puestas en él. El Toastmaster continuó. Me he dado cuenta de que esta boda no habría sido posible sin este joven. Imagínense, si la novia se hubiera ahogado, todos estaríamos aquí, pero no celebrando, sino de luto. ¿Dónde lo encontraste? Robin le espetó a su nuevo marido. ¿Estás intentando ahorrar dinero otra vez? No, en realidad, respondió Josh, desconcertado. De hecho, mis conocidos me lo recomendaron. Supongo que había algo que no sabía sobre la especificidad de su humor. Bueno, jovencito, continuó el Toastmaster. No seas tímido. Acércate y felicita a nuestros recién casados. Verney subió lentamente al escenario como si luchara contra una barrera física. Jugueteó con el micrófono, aparentemente sin estar familiarizado con él. Comenzó con algunos clichés y luego, sorprendentemente, presentó a los recién casados una canción sentida. La letra hablaba de un amor sin límites y su hermosa y sensual voz fue una agradable sorpresa. Al terminar, recibió un estruendoso aplauso que pareció avergonzarlo. Como si volviera a la realidad, rápidamente le devolvió el micrófono al Toastmaster. Salió del escenario y pronto abandonó la celebración. Intrigado por el extraño comportamiento de Verney, Josh, sin embargo, respetó su privacidad. Y no hizo ningún intento de contactar al hombre extraño. Y para su gran alegría, su paciencia dio sus frutos de una manera inesperada. Al cabo de una semana, encontró las respuestas a sus preguntas, aunque no de la forma que había previsto. Josh acababa de terminar su trabajo del día y estaba a punto de irse cuando sonó su teléfono celular. Para su sorpresa, quien llamó era un viejo conocido, un investigador de casos de alto perfil, con quien no había hablado en años. Comenzaron a surgir pensamientos negativos. Hola, Neo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos. ¿Es solo una llamada casual o se trata de trabajo?, preguntó Josh. Bueno, hace tiempo que no hablamos, pero no lo suficiente como para que olvides que no llamo solo por diversión, respondió la voz severa. Con un profundo suspiro, preguntó Josh. Muy bien, ¿cómo puedo ayudar? ¿O estoy bajo sospecha? Aunque si fuera así no habrías llamado. Habrías aparecido en persona, ¿verdad? Correcto. Se trata de su boda reciente, o más específicamente, de uno de sus invitados. Una punzada de miedo golpeó el corazón de Josh. No tenía dudas de qué invitado estaba hablando. Los pensamientos comenzaron a correr por su mente, desde arrepentimiento por invitar a este extraño a la boda, a la firme creencia de que Verney no estaba involucrado en nada criminal. Después de todo, Verney no le parecía un criminal, y mucho menos uno que pudiera ser de interés para los investigadores de delitos graves. Un video de un joven cantando una sincera canción de amor se ha vuelto viral, continuó la compañera de Josh. Es increíblemente popular, y con razón. Incluso yo lo disfruté. Pero eso no viene al caso. Estamos interesados en el cantante. ¿Cuál es tu interés en el cantante? No debería revelar eso. Pero teniendo en cuenta nuestra antigua amistad, revelaré algunos detalles. Este hombre es sospechoso de un caso antiguo y grave. Puede que no sea él, pero confío en mi intuición. Fue un caso de alto perfil, quizás hayas oído hablar de él. Había un helicóptero que transportaba oro desde las minas del norte. Su invitado trabajó allí como piloto. Fiable durante mucho tiempo, sin problemas. Excepto durante un vuelo, algo salió terriblemente mal. Hubo un accidente catastrófico. El helicóptero resultó dañado y todos los que iban a bordo murieron. Bueno,
casi todos. Se encontraron 3 cadáveres, pero la tripulación era de 4. Todos fueron identificados excepto el piloto y faltaba el oro. Una cantidad sustancial de oro. ¿Y crees que fue el piloto quien mató a todos y se escondió con el oro, verdad? Josh preguntó por alguna razón. Bueno, no se me ocurren otras posibilidades. De hecho, quería preguntarte esto. ¿Cómo encontraríamos que se comunicara, por así decirlo? Sé que debe ser amigo tuyo. Pero usted me conoce. Si es inocente, no tiene nada que temer. O tal vez ni siquiera sea la misma persona. Será fácil descubrirlo hoy en día. Bien, bien, bien. Prometerá cualquier cosa para obtener la información que necesita. Josh pensó con irritación y luego dijo en voz alta. Desafortunadamente, no puedo ayudarte con eso. No es amigo mío. No tengo contacto con él. No tengo idea de dónde vive. ¿Y cómo, en ese caso, estuvo en tu boda?, preguntó el investigador, congraciadamente. Fue pura casualidad. Verá, apenas un mes antes de la boda, salvó a mi esposa. ¿En realidad? Ella tuvo un accidente. Su coche cayó al río, él la sacó y la resucitó. Lo invitamos como agradecimiento. Entonces él vino. Ya veo, dijo Neo. Bueno, veámoslo. ¿Y tú? Si descubres algo, entonces. Por supuesto que llamaré. Josh respondió brevemente antes de colgar el teléfono. Caminó por la oficina, inseguro de su próximo movimiento. Algo no cuadraba. Verney le había causado una impresión positiva, no solo porque había salvado a Robin, lo cual era importante, por supuesto. Pero, ¿salvaría a un criminal empedernido a un extraño lanzándose al agua fría, arriesgándose a ser descubierto en el proceso? No. Habría pasado tranquilamente, evitando consecuencias adversas. Además, ¿por qué Verney viviría como un vagabundo si había robado una gran cantidad de oro valioso? Con tanta riqueza, podría comenzar una vida completamente nueva, hacer documentos, viajar al extranjero y vivir en el lujo sin negarse nada. Sin embargo, vive en una casa abandonada y en ruinas con un perro. Hablando del perro, dicen que los perros se parecen a sus dueños. A pesar de su ferocidad, este perro era una criatura tranquila e inofensiva. También hubo argumentos a favor de la opción alternativa. En concreto, el peculiar comportamiento de Verney. Parecía estar evadiendo a alguien o algo. ¿Podría ser la policía? Además, ¿quién puede decir que la policía siempre tiene razón y nunca persigue a los inocentes? Al final, Josh concluyó que el mejor curso de acción era confrontar a Verney y preguntarle directamente. Buscaría respuestas y posteriormente decidiría el siguiente paso. A pesar de que le advirtieron que Verney podría ser un asesino despiadado, Josh no percibió ninguna amenaza. Quizás se resistía a creerlo. Sin embargo, al acercarse a la casa, Josh se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Un gran perro negro, evidentemente angustiado, se encontraba frente al ruinoso edificio. Verney no estaba a la vista. Parecía que la policía se le había adelantado. Ciertamente tenían más recursos para la búsqueda que él inicialmente cuando buscaba al peculiar extraño. Josh se acercó al perro y le dijo palabras afectuosas que no tenían ningún significado. El perro lo miró por debajo de la frente, gruñó amenazadoramente, pero después de olfatearlo, lo reconoció claramente. Con ojos melancólicos, el perro se acercó a Josh y se sentó a sus pies, aceptando una palmadita en el cuello. No te preocupes, aseguró Josh. Rescataremos a tu amo. Entonces el hombre abrió la puerta del coche y hizo un gesto de invitación. El perro lo miró con incredulidad, pero finalmente saltó a la cabaña. Durante el camino, Josh marcó el número de su esposa, pensando en cuál era la mejor manera de explicar la situación, pero no se le ocurrió ninguna explicación adecuada. Por cierto, Josh llegó solo media hora tarde.
Cuando recibió una llamada de Neil, la policía ya tenía una idea aproximada de dónde buscar al sospechoso. No les resultó difícil rastrear la zona y localizar una casa abandonada. Verney se rindió sin resistencia, solo pidió encontrar a alguien que cuidara a su perro. Desafortunadamente, incluso ese deseo fue negado. En la comisaría, llevaron a Verney para interrogarlo. El severo investigador pareció estar en su contra desde el principio. Verney estaba familiarizado con este tipo de persona. No estaban interesados en descubrir la verdad. El investigador ya tenía una idea preconcebida de lo ocurrido y descartó cualquier hecho contradictorio. «Verney Petrov, ¿correcto?», preguntó el investigador con severidad. «Sí, soy yo». Verney admitió de mala gana. ¿Tenía algún sentido negarlo? Afirmar que fue un caso de identidad equivocada no funcionaría. Una prueba de ADN demostraría rápidamente que él era el piloto que desapareció después del accidente del helicóptero, lo que solo empeoró su situación. ¿Entiendes por qué te hemos llamado aquí? No diría exactamente que me invitaron, replicó Verney. Pero sí, entiendo por qué soy de interés. ¿Crees que soy responsable de la muerte de 3 personas, de un helicóptero estrellado y de una cantidad importante de oro perdido, verdad? Ver. No es nada difícil. El investigador sonrió de repente, imaginando otra mención en su uniforme. ¿Qué no es difícil? Confesar los crímenes que has cometido es admirable. Se tendrá en cuenta su cooperación con la investigación. Espera un minuto, objetó Verney. No confesé nada. Simplemente mencioné los cargos que podrías presentar contra mí a petición tuya, pero no admití haberlo hecho. Es interesante. Entonces, ¿cómo explicas lo que pasó? Me tendieron una trampa. No había oro en el helicóptero. Estábamos transportando algún tipo de residuo con el pretexto de que era oro. Lo descubrí después del accidente, cuando las bolsas se abrieron de golpe. El helicóptero sufrió daños justo antes del vuelo. Probablemente esperaban que alguien sobreviviera para asumir la culpa, o tal vez algunos convictos fugitivos, si todos morían. El norte es un lugar duro, con muchos delincuentes. Esto suena muy plausible, resopló el investigador, sin ocultar su escepticismo. Pero si eres inocente, ¿por qué te has estado escondiendo todo este tiempo? ¿Por qué no fuiste a la policía inmediatamente y les contaste todo tal como sucedió? Bueno, tengo que decir que el accidente no pasó sin dejar rastro para mí. Me lastimé gravemente y perdí la memoria. Los lugareños me encontraron y me llevaron al hospital donde permanecí unos meses. Me fui sin dinero, sin identificación y sin saber quién era ni de dónde venía. No recordaba quién podría necesitarme. Terminé sin hogar y vagué por las calles durante mucho tiempo, cambié de ciudad y luego un perro me encontró. Curiosamente, fue entonces cuando mi memoria empezó a regresar. No estoy seguro de cuál es la conexión. Quizás no haya ninguno, pero 2 años después finalmente recuperé la memoria. ¿Pero a quién recurriría? ¿Quién me creería? Incluso ahora no me crees. No quería terminar en la cárcel y me había acostumbrado al estilo de vida nómada. Habría seguido viviendo tranquilamente, sin molestar a nadie, si no fuera por esa maldita boda. Como era de esperar, el investigador no le creyó a Verney, y el hombre fue enviado a un centro de detención en espera de juicio, cuyo resultado parecía inevitable. Verney parecía resignado a su destino y estaba más preocupado por su perro. Neil acababa de terminar un interrogatorio y estaba a punto de llamar a Josh, pero Josh se le adelantó. Tan pronto como Neil encendió su teléfono, que siempre mantenía apagado durante el trabajo, se vio inundado de mensajes sobre numerosos intentos de localizarlo, seguidos de otra llamada. «Hola de nuevo», respondió el investigador. «¿Estás preocupado por tu amigo, cuyo paradero dices no saber?» Esto fue intencionalmente engañoso para la investigación. ¿Qué estabas pensando? Vi en la cámara cómo lo buscabas y cómo finalmente te encontraste con él.
Escucha, Neo, no creo que Verney pudiera haber matado a nadie. Josh declaró sin rodeos. No necesitas creerlo. Todos los hechos están alineados y no hay pruebas concretas de su inocencia. Su explicación es absurda. ¿Tiene alguna prueba de su culpabilidad? Preguntó Josh. Piénsalo, Neo. ¿Arriesgaría un asesino su vida para salvar a un extraño? La gente cambia, respondió filosóficamente el investigador, pero eso no los exime de responsabilidad por crímenes pasados. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el oro? Neil debe haber tenido mucho dinero, ¿verdad? Si realmente hizo lo que usted sospecha. ¿Por qué vive como un vagabundo en una choza abandonada? ¿Quién sabe? Quizás lo robó, pero no sabía qué hacer con él. Era simplemente un trabajador corriente, no familiarizado con la joyería. Entonces se sintió abrumado por el dinero que tenía cerca, sucede. Y no obtuvo más que problemas. Y todavía. Josh interrumpió a Neo. Te daré algunos consejos. En lugar de intentar persuadirme, será mejor que hables con tu amigo. Convéncelo de que cooperar con la investigación es su mejor opción. Haz que nos diga la verdad. Haz que se arrepienta y muéstranos dónde escondió el oro. Debe tenerlo en alguna parte. Recibirá crédito. Recibirá la sentencia mínima. Y luego saldrá en libertad condicional por buena conducta. Esa es la mejor opción que puedo ofrecerte. Lo pensaré, dijo Josh secamente, y colgó el teléfono sin despedirse. Estaba hirviendo de rabia. Ahora estaba absolutamente convencido de la inocencia de Verney. El pobre simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Qué pruebas tenían contra él? ¿No defendió su país la presunción de inocencia? Ignorando el consejo de Neo, Josh contrató al mejor abogado que pudo encontrar para Verney. El costo fue sustancial, pero el hombre se sintió responsable del desafortunado individuo. Después de todo, fue en la boda de Josh donde lo descubrieron. El abogado era competente y estaba bien versado en el caso. Durante el juicio argumentó de manera convincente que, sin pruebas, testigos o imágenes de vigilancia de la escena, no había ninguna razón para creer una versión u otra. La historia de la fiscalía también tenía muchas cuestiones irresolubles. Por ejemplo, ¿cómo pudo Verney haber robado sin ayuda de nadie y escondió tal cantidad de oro? Y la buena reputación de Verney con sus superiores, era responsable, trabajador y confiable, también jugó a su favor. A pesar de algunas dificultades, Verney fue absuelto. Salió de la sala del tribunal como un hombre libre y sin problemas legales. Sin embargo, todavía no tenía casa, trabajo ni propiedad, y no tenía idea de cómo empezar su nueva vida. Primero necesito encontrar a mi perro, dijo en voz alta, más para sí mismo que para cualquier otra persona. No es necesario, respondió Josh. Lo tenemos. Lo recogí justo después de que te llevaron. Pensé que sería un problema, pero es un buen perro. Es obediente, no salta y no hace desorden en la casa. Por supuesto, Verney sonrió. No solo lo levanté, lo crié lo mejor que pude. Y funcionó muy bien, pero piensa, ¿a dónde lo llevarás? ¿Volverás a vagar por las calles o volverás a tu choza? Podría derrumbarse sobre ti. No lo hagas. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Hay algo. Ven a trabajar para mí. No puedo pagar mucho todavía, pero es suficiente para vivir. Además te alquilaré un apartamento como mi empleado. Es un buen arreglo. Encontraremos un lugar que admita perros. Es un poco vergonzoso, ya me has ayudado mucho. Verney vaciló. Solo te he sacado del lío en el que te metí, objetó Josh. Y todavía no te he agradecido por salvar a Robin. Créame, su vida significa mucho para mí. Realmente no tengo ninguna habilidad. Verney siguió dudando, excepto en lo que respecta a pilotar un helicóptero, y no muy bien en eso. Las habilidades disminuyen,
las máquinas mejoran. Es una necesidad constante de reentrenamiento y probablemente no necesites un piloto, ¿verdad? No necesito un piloto, pero un conductor podría ser útil. Ya no está en mi rango conducir yo mismo. ¿Puedes conducir un coche? Puedo, pero necesito renovar mi licencia. Bueno, eso no es un problema. Y así se cerró el trato. Como prometió Josh, Verney y su perro se mudaron a un espacioso apartamento cerca de la oficina. La vida de Verney empezó a mejorar y apenas recordaba su pasado. Solo hubo un arrepentimiento. Una vez, hace mucho tiempo, tuvo una prometida, Grace. ¿Dónde estaba ahora, o con quién estaba, él no lo sabía? Estaba seguro de que ella lo había abandonado después del accidente del helicóptero. Pero él no la culpó. Ella debía haber tenido su propia vida y sus sentimientos por él se habían desvanecido. El deber de Verney consistía en llevar a Josh, principalmente a diversas negociaciones comerciales. Normalmente esperaba en el coche, pero de vez en cuando le ofrecían sentarse en el vestíbulo de las oficinas o en los restaurantes. El hombre normalmente declinaba, sintiéndose fuera de lugar en interiores elegantes, oficinas caras o restaurantes elegantes. Un día, Verney llevó a Josh a la oficina para reunirse con posibles inversores. Ni siquiera había desayunado esa mañana, así que aceptó la oferta de esperar a su jefe en la oficina y tomar una taza de té. Las negociaciones llevaban más de una hora cuando de repente una mujer salió de la sala de reuniones. Verney también notó por el rabillo del ojo a otro hombre involucrado en las negociaciones y quedó desconcertado. A pesar del paso del tiempo, no podía dejar de reconocer a estas personas, especialmente a la mujer. Conocía cada rasgo de su rostro mejor que el suyo propio, ya que ella fue su novia en su vida pasada. Sí, era su amada Grace, y su compañero era Craig, su superior, quien lo había enviado a ese viaje condenado. Como ahora Verney recordaba vívidamente, él no era la persona prevista para realizar ese vuelo. Sin embargo, Craig había insistido, afirmando que la tarea era demasiado importante para confiarla a cualquiera. Un crédulo Verney no tenía idea de que, de hecho, le esperaba la muerte o años de prisión. Pero para ambos estafadores, cualquiera de las opciones habría sido una buena opción. Verney ahora estaba seguro de quien le había engañado con el transporte y quien se había llevado todo el oro que se le imputaba falsamente. Además, vio que esta pareja arrullaba dulcemente e intercambiaba algo de ternura. Claramente estaban en una relación romántica. Todo encajó en su lugar. Ellos fueron los responsables de sus problemas. Y luego, literalmente, irrumpió en la habitación y, sin darse cuenta de sus propias acciones. A puñetazos, atacó al exjefe, gritándole acusaciones e insultos. Josh necesitó un esfuerzo considerable para alejar a Verney del socio potencial. ¿Es así como se negocia ahora?, preguntó la víctima con severidad. Ciertamente no estábamos de acuerdo en todo, pero no hasta tal punto. Pido disculpas por este terrible incidente, comenzó Josh. Jefe, no debería tener ningún trato con ellos. Verney interrumpió. Son ladrones y asesinos, créeme. Cálmate, le gritó Josh, y sal de la oficina. Nos ocuparemos de esto más tarde. De mala gana, Verney obedeció. Una vez de vuelta en el coche, intentó calmar los temblores de sus manos y secó las lágrimas que habían brotado de sus ojos. Josh regresó 10 minutos más tarde, por decirlo suavemente, de mal humor. Las negociaciones están arruinadas, estuvo a punto de gritar. Tenía grandes esperanzas en esta gente muy respetable, por cierto. Podrían ser inversores en mi proyecto. Espero haberlos convencido de que lo reconsideren, pero no hay garantías. ¿Qué diablos te pasó? Nervioso y con un tartamudeo que ocasionalmente rompía en sollozos casi histéricos. Verney intentó explicar lo que había sucedido. Josh lo escuchó sin interrupción, pero Verney tuvo la impresión de que sus palabras no fueron creídas del todo.
He pasado tanto tiempo con esta mujer, ¿no la reconocería? Y mi exjefe no ha cambiado mucho. Bueno, digamos, dijo Josh lentamente. ¿Pero estás seguro de que fueron ellos quienes te tendieron una trampa? ¿Quién más podría ser? Es obvio. ¿Obvio? Sabes, el investigador que conozco solía decir eso sobre un hombre, a quien el tribunal luego declaró completamente inocente. ¿Eso no te recuerda a nada? Eso no es lo mismo en absoluto. Verney quedó desconcertado. A mí me suena exactamente igual, respondió Josh. ¿El mismo tipo de acusaciones basadas en los prejuicios de una persona? No sé qué pasó con ese helicóptero, seguro. Y sí, tal vez ella no te estaba engañando entonces. Quizás se casó con Craig más recientemente. De todos modos, pero no es asunto tuyo ni mío. Todo está en el pasado. Y no deberías acusar a la gente a menos que tengas 100% de pruebas. Pero. Sin peros. Esta conversación terminó. Josh interrumpió. Si alguna vez vuelves a hacer una broma así. Lamento informarte, pero tendré que dejarte ir. Dejando a un lado la amistad, no permitiré que nadie ponga en peligro mi negocio. Por un momento, pareció como si hubieran elegido olvidar el enfrentamiento. Verney continuó llevando a Josh a las reuniones como de costumbre, pero nunca volvió a ver a su ex prometido y a su marido. Incluso abrigaba la esperanza de que Josh hubiera seguido su consejo y buscaba socios más fiables. Sin embargo, pronto descubrió lo equivocado que estaba. Un lunes por la mañana, cuando fue a recoger a Josh para su trabajo como de costumbre, solo encontró a Robin en casa. Decir que estaba molesta sería quedarse corto. Estaba al borde del pánico. Salió para una reunión fuera de la ciudad el viernes por la noche, dijo. ¿Qué quieres decir con una reunión? Verney quedó desconcertado. Me dejó salir temprano el viernes. ¿Quién lo condujo? Él mismo fue. Dijo que no te quería allí. Dios mío, susurró Verney, empezando a comprender. ¿Estaba negociando con Craig Harris? Con él, respondió Robin, mirándolo esperanzado. Ya me comuniqué con él. Dijo que todo salió bien y Josh se fue a casa ese mismo día. Nunca volvió a verlo. Durante los siguientes días, Verney vivió literalmente con el perro en la casa de Robin y la apoyó lo mejor que pudo. Lidiando con el desalentador deseo de revelar una terrible verdad de lo que estaba casi seguro. La probabilidad de que volvieran a ver a Josh con vida era escasa. Su sospecha se confirmó aún más cuando supo que la empresa de Josh de alguna manera había terminado bajo el control de Harris. Supuestamente, Josh había firmado un poder para él, y mientras estuviera desaparecido, Craig dirigiría el negocio como inversor principal. Lo único que Verney no pudo hacer fue probar sus sospechas. Pero pronto se enfrentó a un problema más importante. La secretaria que trabajaba en la oficina de Harris dio testimonio de que Verney podría ser responsable de la desaparición de su jefe. Ella especuló que si de repente pudiera arremeter contra los demás, también podría haber matado a su jefe, y entonces resurgió una vieja acusación. Aunque el tribunal lo absolvió, las sospechas persistieron y la policía estaba ansiosa por cerrar el caso rápidamente. La ayuda de Robin con el abogado y las buenas relaciones de Verney con los vecinos, a quien siempre ayudó, salvó al hombre. Varias personas conscientes de su situación prestaron testimonio. Muchos lo habían visto paseando a su perro el viernes anterior por la noche, dando lugar a la desestimación de los cargos. La policía aún no ha tomado más medidas, citando el hecho de que Josh podría simplemente haber ido con su amante o con algunos amigos, o simplemente para escaparte a relajarte de casa. Al salir de la comisaría, Verney se sorprendió al ver que Robin había logrado recuperarse y finalmente tuvo la oportunidad de compartir su relato de los hechos para que pudieran planificar juntos sus próximos pasos. Ella le creía incondicionalmente, pero no tenía idea de cómo demostrarlo.
También necesitaba proteger el negocio de su marido para asegurar su sustento. Especialmente porque Robin ahora era responsable no solo de ella misma. Poco antes de la desaparición de Josh, la pareja se había enterado de que estaban esperando un hijo. Finalmente, Bernie y Robin dividieron las tareas. Robin, con la ayuda de los padres de Josh, comenzó a demandar a Craig por el negocio. Mientras tanto, Bernie buscaba al jefe desaparecido. Recorrió todos los caminos posibles en la zona donde se habían desarrollado las negociaciones, entrevistar a personas y revisar imágenes de la cámara que algunos dueños de negocios preocupados al borde de la carretera aceptaron mostrarle. Después de aproximadamente un mes, lograron un gran avance. La cámara de uno de los cafés había captado el coche que buscaban. Ahora la dirección de la búsqueda era más clara. Bernie buscó meticulosamente a varios kilómetros de este lugar y finalmente lo logró. Descubrió un estanque remoto en las afueras de un bosque. La zona era pintoresca y podía atraer turistas si no estuviera tan lejos incluso de las aldeas y comunidades rurales más remotas. Presumiblemente por eso los delincuentes eligieron este lugar, en lugar de multitudes de turistas. El auto de Josh, medio sumergido, se balanceaba tristemente en la superficie del agua. Bernie se había sumergido antes en el estanque helado y una vez más no dudó en hacerlo. El coche estaba vacío, pero milagrosamente el video salió ileso. Llegó a la orilla, agarrando el valioso aparato. No estaba seguro de si el video se guardaría o si hubiera algo útil para la investigación, pero valió la pena intentarlo. El coche sumergido fue una pista importante. Seguramente esto incitaría a la policía a investigar el paradero de sus dueños. Con estos pensamientos, Bernie llamó a la policía. Mientras esperaba su llegada, decidió ver las imágenes. Fue una tarea difícil, pero sus sentimientos fueron amargos después de verlo. Ahora tenía pruebas innegables de la culpabilidad de Harris. El antiguo jefe de Bernie fue la última persona que condujo este coche. Grace estaba sentada cerca y Josh, atado, estaba en el asiento trasero. La horrible grabación fue interrumpida justo antes del auto, junto con su indefenso dueño, fue arrojado al estanque. Por un lado, Bernie estaba satisfecho de que los criminales finalmente serían castigados. Pero el precio era demasiado alto y Josh nunca volvería. Con gran pesar, Bernie entregó la grabadora a la policía y fue a ver a Robin. Una vez que las autoridades tuvieron todas las pruebas que necesitaban, Craig y Grace fueron arrestados, declarados culpables y sentenciados a una larga pena de prisión. No fue solo por la muerte de Josh. Durante ese viaje de ida, la pareja criminal le había contado a Josh en colores cómo habían planeado el robo e incriminado a Bernie. El tiempo pasó. Bernie continuó apoyando a Robin y cuidando de ella y luego de su hijo recién nacido. Sin embargo, con el tiempo, su amistad, fortalecida por la adversidad compartida, se convirtió en amor. Cuando el hijo de Robin empezó la escuela, se casaron. Los problemas y tristezas del pasado no habían desaparecido, pero se habían desvanecido en recuerdos lejanos. La familia tenía sus propias tradiciones. Por ejemplo, todos los domingos visitaban el parque con su hijo y su enérgico y anciano perro. Durante una de estas salidas vieron a un mendigo pidiendo limosna. Antes de que se dieran cuenta, sucedieron dos cosas a la vez. En primer lugar, su compasivo hijo se acercó al pobre para ofrecerle su panecillo. En segundo lugar, su perro, normalmente indiferente a los extraños, se acercó al hombre moviendo la cola e intentó lamerle la cara. Fue entonces cuando Bernie logró verlo mejor. «José», exclamó sorprendido, causando que Robin quedara desconcertado. «¿Me conoces?», preguntó el mendigo, acariciando con suerte al perro. «Perdóname por preguntar. Una vez me desperté en la orilla de un estanque lejano, sin recuerdos de lo que pasó antes». Bernie no pudo encontrar fuerzas para responder. Las lágrimas brotaron de sus ojos.
Corrió hacia su viejo amigo y lo abrazó. Está bien, aseguró. Te ayudaremos a recordar. Es maravilloso que estés vivo. Ahora era el turno de Bernie de apoyar a Josh en todas las formas posibles. Poco a poco, en un entorno familiar, la memoria de Josh empezó a regresar. Entonces todos se enfrentaron a un problema inesperado. Josh, que acababa de recuperar su identidad, descubrió que su esposa ahora estaba con otro hombre, quien estaba criando a su hijo. Naturalmente, este fue un golpe devastador. Durante algún tiempo se portó mal. Bebió, visitó la casa de Robin y Bernie y provocó escenas. Pero la pareja no tomó represalias ni lo condenó. En cambio, continuaron apoyándolo. Luego, unos meses más tarde, Josh apareció inesperadamente en la puerta de su casa, completamente sobrio y luciendo culpable. Amigos, lo siento, dijo. He estado ausente durante casi 7 años. Tenían que vivir sus propias vidas aquí y no debería haber reaccionado tan fuertemente. Está bien, respondió Bernie. Ya estás de vuelta con nosotros. Siempre has sido impulsivo, así que no es de extrañar. Hemos estado esperando que recobres el sentido. Solo hay una pregunta importante. ¿Qué es eso?, preguntó Josh. Negocios, respondió Bernie brevemente. Hemos progresado mucho a lo largo de los años, pero al menos 1/3 de todo lo que tenemos os pertenece. Josh descartó la idea. Olvídate de esta idea. No lo quiero. Encontraré un trabajo tranquilo en alguna parte. Ya he tenido suficiente espíritu empresarial para toda la vida. Es un negocio arriesgado. Al final, acordaron que Bernie le enviaría a Josh una cierta cantidad cada mes para pagar su parte del negocio. Este arreglo satisfizo a todos. Cansado del ajetreo de la ciudad, Josh decidió mudarse al campo. Encontró un pueblo adecuado con una casa en venta. Sin embargo, cuando llegó para inspeccionarla, el estado de la casa parecía muy deprimente. Una mujer en silla de ruedas lo observó un rato desde la casa vecina antes de acercarse para entablar conversación. No te emociones demasiado con esta casa, advirtió. Se ve mal por fuera, pero créanme, es aún peor por dentro. Sin un ojo entrenado, no sabrías lo malo que es. Por eso es tan barato. Qué lástima, respondió Josh. Me gustó tu pueblo. Quería establecerme aquí. Pero parece que no hay otras casas en venta. Bueno, dijo, la mañana es más sabia que la tarde. Ya es tarde. ¿Dónde planeas ir a pasar la noche? Puedes quedarte aquí y por la mañana descubriremos cómo resolver tu problema. Josh accedió a pasar la noche en la casa de esa mujer. Casualmente, también la llamaron Robin. Anteriormente había sido lechera, pero un encuentro con un toro rebelde la dejó herida. A partir de entonces se las arregló lo mejor que pudo, confiando en la amabilidad de sus vecinos. En pocas palabras, Josh no se quedó solo una noche. Al principio, Josh la ayudó con tareas menores, pero finalmente decidió quedarse y comenzó a realizar reparaciones exhaustivas. También encontró a los médicos adecuados y pagó la costosa cirugía de Robin para reparar la parte inferior de su columna. A esto le siguieron 6 meses de rigurosa rehabilitación, durante los cuales fue un apoyo constante. Finalmente pudo dar su primer paso. Mientras tanto, Josh compró la casa y el terreno vecinos, fusionándolos con la propiedad de Robin. Equipó la finca, adquirió ganado y contrató trabajadores. Básicamente, había vuelto al negocio, aunque de forma diferente. Un par de años más tarde, celebraron una bulliciosa boda en el pueblo. Naturalmente, invitaron a Bernie, Robin, sus hijos e incluso al perro. Y la novia de Josh bailaba con él, superando a muchos de los invitados más jóvenes y saludables. Gracias por ver.